Sin duda, la película original del Rey León fue una de las películas de mi infancia y seguramente de la de muchos, pues desde pequeño yo era muy enamorado de todas estas películas de Disney, de animación que nos traían, y pues está claro que el Rey León fue una obra espectacular de animación y también pues tenía esa banda sonora tan imponente, tan poderosa que iba siguiendo pues el viaje de Simba durante la película. Sin embargo, unos años después pues trajeron al cine esta nueva versión live action que adaptaba un poco como remake la película original, y la verdad es que me llevé una tremenda decepción con esta adaptación live action, con la que hicieron de la original, porque por un lado era prácticamente la misma película, o sea, repetían casi todo, no aportaba nada nuevo, nada fresco que aportar al mundo del Rey León, que no era incapaz de empatizar con los personajes, con los leones a través de la historia. Con esta versión digital que tenían, pues no era capaz de percibir esas expresiones que eran tan características de la obra animada del Rey León. Todo esto llevó a que cuando en una Disney Expo se anunciara que se iba a hacer esta nueva entrega que se acaba de estrenar con el nombre de Mufasa, una precuela también en live action pues de esa original del Rey León, pues la verdad es que al conocer que se iba a hacer también con el mismo estilo de live action prácticamente, no me llamaba mucho la atención porque había quedado muy decepcionado de la versión live action que había habido de la primera entrega y iba con bastante reticencia de a ver qué me iba a encontrar con esta película. Bienvenidos Homo Filnautas, hoy os cuento con todo tipo de análisis y spoilers lo que me ha parecido esta entrega, este estreno de lo que ha sido Mufasa, el Rey León. Como comentaba, esta entrega de Mufasa nos trae pues una precuela de la entrega original del Rey León, pero no vamos a viajar directamente al pasado, al momento donde tuvieron lugar los acontecimientos que se narran en la historia de la película, sino que estos van a ser narrados por el personaje de Rafiki en un momento en el que en la historia pues encontramos que en una cueva tenemos al personaje de Rafiki, al personaje de Kiara, ¿no? La hija de Simba y Nala, que se nos presenta pues en esta historia al principio, y también pues tenemos a Timón y Pumba en esa cueva, ¿no? Que también pues tendrán su función y van exhibiendo bastante de alivio cómico a lo largo de la película, y a través de estos cuatro personajes pues se cuenta una historia y la historia va intercalando pues numerosos flashbacks, numerosos flashbacks de lo que sucedió en lo que tiene que ver con la infancia de Mufasa y toda la historia del auge de Mufasa. Esto se va intercalando con imágenes, con momentos en el momento actual, donde encontramos pues a Rafiki, a Kiara, a Timón y Pumba pues en esa cueva, esperando a que lleguen, pasada la lluvia, pues los padres de Kiara de nuevo. Como el típico abuelo que te está contando una historieta hasta que viene a recogerte tus padres, pues un poco la misma idea en esta película. Pero la verdad es que a mí me ha funcionado bastante bien, es decir, la forma de narrar la historia, pues el hecho de intercalar toda esa historia del origen de Mufasa y todos estos acontecimientos que narra Rafiki con las imágenes con Timón y Pumba y Kiara en la cueva, me ha parecido que ha funcionado bastante bien, porque bueno, al final todo lo que tiene que ver con ese viaje de Mufasa, el abuelo de Kiara y lo que le va contando Rafiki, pues al final toda esa parte de auge de Mufasa, toda esa parte del pasado de Mufasa tiene mucha carga dramática, mucha carga emocional y de alguna manera está muy bien, al menos a mí me ha funcionado bastante bien. Puede que haya gente que estos momentos de intercalar pues las bromas de Timón y Pumba le hayan sacado un poco de la historia principal de la película, pero bueno, yo me ha recordado mucho y me ha transportado mucho, que es una cosa que me ha gustado mucho de esta película y que me suele gustar cuando hay películas que vienen haciendo un poco de legado de películas que habían triunfado en el pasado, como la original del Rey León. O sea, aquí sí que he sentido algo que no sentí en el live action anterior que producido de la original, y es que he sentido que entraba en este mundo del Rey León, en este universo. Me ha funcionado tanto para ir quitando carga dramática a la película, toda esa historia, en todos esos flashbacks de Rafiki, pero a la vez me ha servido también para transportarme y viajar a momentos, a recuerdos que tengo de cuando vi la película original del Rey León. En líneas generales tengo que decir que la película me ha sorprendido bastante, porque la verdad es que no esperaba que aportara algo nuevo, de valor, de contenido, que ayudara, que complementara, que mejorara cosas de la entrega original. Sí que he visto como una intencionalidad, como una buena intención en cuanto a construir, a desarrollar, utilizando como piedra angular de la historia a lo que es pues, el personaje de Mufasa, pues personajes ya míticos, desde Scar, que aquí se nos presentará como Taka en esta película, desde Sarabi, desde Zazu, el mismo Rafiki, que es el que nos está contando todo el rato la historia con esos flashbacks. Pues hay todo un desarrollo de personajes y todo un desarrollo de historia que va con esa intención, con ese objetivo de complementar pues lo que conocíamos ya del mundo del Rey León a partir de aquella primera entrega, aparte de acabar siendo una película bastante entretenida. Pues normalmente en este tipo de productos suele haber algún bache o al menos algunos baches en lo que es el desarrollo de la trama, de la narración, pero en este caso pues no me ha sucedido y
estado entretenido prácticamente todo lo que ha durado el metraje de la película. De alguna manera, a lo largo de la película, cada uno de estos personajes de la entrega original que aparecen en estos flashbacks y que rodea a Mufasa, pues va a tener su desarrollo particular, su desarrollo individual a lo largo de la película, de manera que ha habido un tratamiento de los personajes interesante y que en sí ha funcionado para cada uno de manera distinta. Empezando, por ejemplo, por el caso de Mufasa, por el abuelo de Kiara y la piedra angular de esta narración de Rafiki, de esta historia, pues aquí tenemos un tema que aparece con el personaje, con el desarrollo del personaje de Mufasa, que ya comenté en su momento también con Wild Robot y vuelve a aparecer, ¿no?, en este tipo de películas, pues no necesariamente solo de animación, pero de películas a lo mejor dirigidas a públicos así juveniles, infantiles, películas más familiares. Es ese tema de la identidad y de preguntarse pues que el personaje en determinados momentos en su viaje, en su camino del héroe, en su viaje del héroe a lo largo de la película, necesita preguntarse, hacerse preguntas de quién es realmente, cuáles son sus objetivos, qué es lo que quiere conseguir. Y digamos que el personaje que mejor representa esto a lo largo de la película es Mufasa. Pues empezamos la película con Mufasa siendo un cachorro de león y teniendo que afrontar pues la separación de sus padres a través de un accidente que sucede al principio de la película, que está relacionado con un desbordamiento del agua, que el agua y algunos elementos naturales que, bueno, lo comenté en las primeras impresiones, visualmente y técnicamente son espectaculares como se ve, aunque yo discrepe bastante de esta idea, de esta visión de incluir el live action digital en este tipo de obras, sobre todo lo que tiene que ver con el Rey León, después de haber visto lo que se conseguía con la animación en la original. Pero aún así, pues es verdad que esta escena, por ejemplo, del principio, del accidente en el agua y la separación de sus padres por parte del cachorro de este cachorro de león de Mufasa, pues es bastante espectacular visualmente y funcionó bastante bien y me gustó esa manera de introducir la película. Y a partir de ese momento, ¿no? A partir de ese momento en el que se separa de los padres, no es exactamente el mismo acontecimiento que sucedía con Simba y la muerte de Mufasa en la original, pero sí que tiene ahí detrás pues esa idea un poco de tener que afrontar te has hecho mayor, te has hecho adulto sin quererlo, te ha tocado en ese momento y tienes que afrontar pues en este caso, una pérdida, pues esa separación de tu familia, de tus padres y labrarte tú el camino y empezar pues a preguntarte quién eres, qué objetivos quieres en la vida y demás. Y es a partir de la separación de sus padres que Mufasa se encuentra solo y va a emprender un camino, pues primero conociendo al otro gran principal personaje de la película, que acabará pues desencadenando en la figura de Scar y ya sabemos pues Scar lo que significaba en la obra original del Rey León y que de alguna manera pues parece que al principio de la película se van a presentar primero pues como se conocen de manera amistosa como niños inocentes que juegan uno con el otro, que esto también me recordó o me sirvió de guiño a otra película que no sé si habéis visto también de Disney, la película de Todd y Toby, pero bueno, que también es uno de estos clásicos de Disney. En aquella película pues eran un zorro pequeño y un perro pequeño, pero también pues había este juego de la inocencia de cuando eran pequeños, que al final pues el mundo esperaba de ellos que tenían que acabar siendo enemigos en algún momento de la película, pero pues al final cuando son pequeños pues hay toda esa inocencia, aún es como que no ha llegado de alguna manera para referirse a esto, no se ha llegado a contaminar el alma, no se ha llegado a ensuciar el alma con pues, el odio, las diferentes envidias, o todas las cosas que pueden ir apareciendo con el tiempo cuando se pierde esa inocencia de criaturas, de niños, en los humanos. Ya digo, el factor humano pues muy presente en esta animación, que es algo que siempre me suele gustar y me gustó mucho también comenté la crítica de Wild Robot. Pero en este caso, pues en ese primer encuentro de pequeños que se produce entre el personaje de Taka, que acabará siendo Scar, y el personaje de Mufasa, pues hay esa inocencia, ¿no? De cuando son pequeños, de querer conocerse, de no haber presente absolutamente ninguna maldad, de querer establecer una buena relación del uno con el otro, hasta el punto de, en el momento en el que a Mufasa lo acogen pues en este clan, en esta manada de leones de la que proviene Taka en la película, y cada vez pues van a ser más amigos hasta el punto de considerarse hermanos el uno con el otro, pero pues Mufasa, pues a partir de ese punto, pues ese crecimiento de Mufasa, haciéndose preguntas, preguntándose cuál es su lugar, qué lugar tiene que ocupar, va a ir acompañado de un crecimiento físico a lo largo de la película hasta que se nos va a acabar convirtiendo en el desenlace de la película en lo que se acaba conociendo en la entrega original como el Rey León Mufasa. Pero ya digo que Mufasa no es el único personaje pues que va a ir creciendo y se va a ir desarrollando y teniendo una buena construcción, sino que en general todos los personajes principales que aparecen en la historia de Rafiki, todos los personajes principales que acabarán siendo protagonistas y personajes emblemáticos de la entrega original del Rey León, pues tienen sus momentos. Quizá la única que se ha quedado un poco descolgada puede ser Sarabi, la pareja de Mufasa,
Que sí que es verdad que Sarabi en esta película tiene un papel bastante importante y bastante detonante del resto de personajes en la trama, pero pues quizás es el único personaje de los principales que emprenden este viaje en esta película, en este flashback de Mufasa, que se ha quedado un poco descolgado de todos. Claramente el otro personaje de la película que acaba teniendo un desarrollo muy importante, muy imprescindible para que funcione esta historia de Rafiki, este flashback, pues claramente este es el personaje de Taka, que acabará siendo Scar más adelante en la película. Este león que se encuentra Mufasa al principio de la película, muy pequeño, de este clan de leones una vez se ha separado de sus padres, pues vamos a ir conociendo al principio, en esa infancia, ya digo, con esa inocencia del personaje de Scar, se nos muestra como un ser pues, más benevolente, más amable, más abierto a descubrir, a conocer, a investigar a su alrededor, a explorar. Esa relación que se establece entre ellos de amigos al principio, pues porque solapa bastante bien pues, los intereses que tienen de explorar el mundo y de conocer, ¿no? Pero la película, muy inteligentemente, poco a poco, va a seguir gestando, no directamente entre los dos personajes, sino en cómo el resto de personajes se relaciona sobre todo con Mufasa, ¿no? Y a través de la interacción pues, de los personajes del clan de donde se encontraba Taka con Mufasa y de ir observando él en tercera persona, pues como cada vez lo acogen más, él se va ganando pues ese respeto, ese puesto, ese lleva dentro, ¿no? Al final juega mucho con este tema que también aparece en la primera original de Rey León, pues al final lleva dentro ese legado, ¿no? Como esa especie de destino, ¿no? O sea, la idea del destino, del lugar que tiene que ocupar Mufasa en la historia y en el ciclo de la vida dentro de todos los animales que rodean la película, de ser realmente, de representar realmente la figura del Rey León, de este personaje de Mufasa. Todo esto va a quedar opacado y va a ir acompañándolo muy bien todo este aumento del grupo que hay alrededor de Mufasa con la visión en tercera persona externa, y ese es el problema un poco de la película, ¿no? Que creo que, y sigo pensando, y no, es verdad que me parece muchísimo mejor película, que ya lo comenté en la primera impresión con rápida, si después de la película, mucho más contenido, mucho más desarrollo de personajes, una historia más entretenida. La otra pues demasiada repetición y en muchos tramos te aburría bastante. Que no sé si será el caso también de mucha otra gente o de, por ejemplo, pues mucho público infantil y mucho público juvenil que haya ido a ver esta película, que sí que a lo mejor haya conseguido empatizar con los gestos y los planos en los que aparece Scar en la película, justo después de que se produzca algún acontecimiento del que nace, pues aumenta su odio, su rabia hacia Mufasa a lo largo de la película. Pues en mi caso me hubiera funcionado tan bien que se hubiera hecho con la animación original, con aquellas paletas de colores intensas, aquellos dibujos, aquellas expresiones tan características, tan humanas de los personajes de la entrega original animada de El Rey León, que me han faltado en esta película, me han vuelto a faltar, aún pues, por momento siendo muchísimo mejor película que la otra adaptación live action, me sigue pesando demasiado la falta de expresividad, la falta de empatía con los personajes de la película de Rey León de live action, y en este caso de esta película de Mufasa. Hubiera tenido mucho más peso visual, mucho más impacto a la hora de representarte ese nacimiento del odio dentro del corazón de Scar. Pues el personaje de Taka y el personaje de Mufasa emprenden un viaje a lo largo de la película en el que se separan del clan de Taka, pues tienen que proteger el legado de la sangre del clan. Al final han sido atacados por leones que se presentarán un poco como villanos en la película, unos leones blancos que aparecían en el tráiler y demás, pero que bueno, que al final tampoco acaban teniendo mucho desarrollo y simplemente creo que acaba siendo más un apoyo narrativo a lo que se cuenta en la historia de la película, pero no es lo más interesante o los aspectos más interesantes que quiero destacar. Pero desgraciadamente ha habido varios aspectos que han ido restando un poco. Primero comentaba esto de la animación versus la live action digital, aunque pues hay escenas muy impactantes como escenas que ocurren en la montaña, en la nieve, que hay, por ejemplo, hay un claro guiño a el viaje que emprendía Mulan en su momento también, o sea, todo el rato tenemos guiños a otras películas de Disney. Y esta parte, pues, tiene aspectos de lo que se va contando, de los acontecimientos, de lo que le ocurre a los personajes, que me recuerda también bastante a la película de Mulan, que es una película también buenísima en cuanto a película de animación de Disney que Disney. Pues por un lado me ha restado un poco esto, y por otro lado también me ha restado mucho en esta película el hecho de que yo creo que había un corazón de la historia, que era todo esto que tiene que ver con las reacciones de Scar a esta relación amorosa que se iba produciendo
estos celos, que al final puede parecer, es verdad que puede parecer en la película que pasa de manera muy repentina el cambio de chip, el clic que se produce en la mente de Scar, en la mente de Taka, antes de que se convierta en Scar en la película, cuando reacciona al nacimiento de este amor, de esta relación de amor que se produce entre Mufasa y Sarabi en el viaje que emprenden juntos. Sí que es verdad que a lo mejor todo lo que tiene que ver a veces con esas relaciones amorosas, con esos vínculos amorosos, con esas traiciones, pero esa forma repentina, esa forma brusca de traicionar a Mufasa en un punto de la película, después de reaccionar, después de ver que cada vez esa relación va creciendo más entre Mufasa y Sarabi y él se queda atrás de esto, me la puedo acabar creyendo. Los corazones rotos pueden generar cambios muy bruscos, cambios muy repetidos, puede ser algo que puedo creer porque puede acabar realmente pasando entre diferentes personas, entre diferentes amistades y demás. Y es lo que sucede en la película, pues me hubiera funcionado quizá más que se hubiera preparado un poco más pues este nacimiento del odio de Scar a lo largo de la película. Y luego me ha sucedido que el final de la película o la última media hora, 40 minutos de la película, no me ha acabado de cerrar del todo bien la historia o no me ha acabado de convencer del todo cómo ha quedado, como por al final no, o sea, lo interesante de la película no está en predecir qué sucederá, porque ya sabemos cómo empezaba la original del Rey León. Pues la forma en que se ha contado esto y la forma en que han acabado los vínculos entre estos personajes. Y por otro lado, sí que es verdad que al final se me ha hecho un poco bola. El desenlace de la película, ha habido un momento que decía, esto no termina, seguían sucediendo cosas, luego parecía que acababa, pero luego no. Y esto a veces me pasa en películas como que se extiende, se alarga un poco un chicle demasiado el final, cuando a lo mejor puedes haber hecho algo un poco más breve y más contundente, más impactante. Y en este caso, pues se me queda un poco descafeinado ese desenlace de la película. Y quizás es de las cosas, junto a esto que tiene que ver con la animación versus live action digital, que menos me ha funcionado de la película en sí. Tiene elementos muy interesantes, pero pues en lo que es extender un poco el mundo y la historia del universo del León, en avanzar estas historias, en desarrollar estos personajes y respetar el legado, respetar en las características principales, sobre todo también que no he entrado muy en detalle a lo largo de la crítica en los personajes de Timón y Pumba. O sea, sí que es verdad que no tiene un papel muy protagónico, aparte de ir intercalando sus imágenes en la cueva donde narra la historia con todo lo que tiene que ver con el flashback, pero son dos personajes que están muy bien llevados en la película en general, te transportan a los momentos que había con ellos en la primera entrega, cosa que no me pasó con live action. Y el resto de personajes de la anterior original, de Mufasa, Scar, están muy bien llevados, y eso es otro elemento pues muy importante que funciona de esta historia. Y luego pues te va a entretener, o sea, va a funcionar mucho como entretenimiento. No os parecerá tan memorable o no tendrá escenas tan impactantes como aquella original del Rey León, pero seguro que pasaréis un buen rato, que al final es lo que pedíamos un poco al anterior live action. ¿Vale la pena entonces darle una oportunidad a este estreno de Mufasa, el Rey León? Pues en líneas generales yo creo que sí, aporta suficientes cosas positivas como para al menos pasar un rato entretenido viendo esta película. Pues nada, Mofildautas, hasta aquí la crítica de hoy. Tenía ganas de traeros esta película porque para mí el Rey León en su momento significó muchísimo, y esta película pues me ha sorprendido bastante porque no esperaba absolutamente nada después de aquella decepción que tuve con el live action anterior del Rey León. Pero como habéis visto, pues he traído bastantes cosas positivas, también negativas, pero el balance en general creo que es bastante positivo y que pases un muy buen rato en el cine viendo esta película. Espero que os haya gustado la crítica, si es así dadle like. También me gustaría que me compartierais pues vuestras opiniones, si habéis visto la película, si la queréis ver, si para vosotros es una película muy importante, la original del Rey León, os convenció la anterior live action, tenéis ganas de ver este live action. No dudéis en escribirme todo esto en los comentarios y os iré leyendo. Ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, de críticas de cine, análisis, curiosidades y demás, no dudéis en suscribiros a Mofilmus, activad la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo, ya comentando el estreno de Nosferatu. Hasta luego.